Esta es la primera semana de campaña general, si bien no será hasta el próximo martes, después del Día del Trabajo, que aquí en Estados Unidos se celebra siempre el lunes de la primera semana completa de septiembre, que se dé el banderazo formal de salida, pero ya se empiezan a perfilar algunos de los contrastes y de las tensiones que caracterizarán esta contienda durante las próximas 10 semanas que quedan antes de que los estadounidenses acudan a votar a las urnas. De alguna manera, Biden, con sus 48 años de experiencia política, está, digamos, amalgamando esa experiencia, esa huella de un político moderado, de centro, con la realidad de un partido demócrata que hoy por hoy está mucho más escorado a la izquierda, con el ala progresista, y es esta combinación de posiciones centristas moderadas con algunas mucho más inclinadas a estas plataformas y políticas del sector progresista o izquierda del partido. Por el otro lado, un Donald Trump que se presenta de manera sin adulterar, turbocargada, como el mismo candidato presidencial de estos 4 años, con el mismo estilo, con las mismas posiciones de política pública. En gran medida, uno de los puntos de tensión en las próximas semanas va a estar si Biden logra mantener el foco de la campaña sobre una especie de referéndum a la gestión de Trump, en particular con respecto al impacto económico, epidemiológico, pero también social de la pandemia del COVID y el mal manejo del presidente. Y por el otro lado, Trump, que ha dado muestras claras esta semana con su visita a Kenosha, el lugar de los últimos disturbios por violencia policíaca contra afroamericanos, el intento de Trump de llevar la contienda a una narrativa de seguridad pública, ley y orden, de las ciudades contra los suburbios, de la amenaza del caos demócrata en las ciudades como espada de Damocles sobre votantes blancos, muchos de ellos sin educación universitaria en caso que Biden llegase a triunfar. Pero junto con todo esto y algunas de estas tensiones que ya vemos en la manera en que las dos campañas van a estar buscando controlar la narrativa de lo que los estadounidenses procesan, sobre todo aquel 13% que no ha definido a estas alturas cómo va a votar, en el fondo también aquí lo que ya se empieza a perfilar también es un escenario muy peligroso, potencialmente muy peligroso para el 3 de noviembre. Y tiene variaciones, pero digamos en términos generales déjenme platicarles un poco esta conjura contra América. Uso este término basado en esa novela muy famosa de Philip Roth que de alguna manera se adelantó, anticipó a Trump en su momento, en donde una serie de acciones, la decisión del presidente de cuestionar la confiabilidad del voto por correo postal, su declaración de que no sabe si aceptará los resultados en noviembre, su declaración de que los demócratas están buscando cometer fraude electoral, se perfila un escenario que, si bien es un poco fantasioso y es escabroso, no es irreal y hay que tenerlo claramente en el radar. Les platico más o menos cómo se daría y cómo funcionaría. Llegamos al día de la elección. Dado que muchos más demócratas que republicanos van a votar por correo postal, las primeras horas de la noche del 3 de noviembre los números parecen indicar un triunfo de Donald Trump. A medida que van contabilizándose los votos por correo postal, ya sea esa misma noche o incluso el día siguiente, las tendencias empiezan a cambiar. Biden gana el voto popular de manera importante, pero abajo de un umbral del 4%, y se lleva 3 o 4 de los estados bisagra clave en el colegio electoral por márgenes estrechos. ¿Qué hace Trump? Declara que no reconoce los resultados, que está convencido que hubo fraude electoral, que actores internos y externos, y aquí es donde entra el factor China, por ejemplo, en donde Trump ya ha insinuado que China podría estar mandando votos por correo postal. El presidente declara una emergencia nacional. El Departamento de Justicia para este momento ya habría elaborado las bases jurídicas para la declaración de una emergencia nacional y la investigación de si efectivamente se ha cometido fraude o no.
los 3 o 4 estados bisagra tienen asambleas estatales controladas por el Partido Republicano. Y en esos estados, en seguimiento a las acciones del presidente Trump, esas asambleas estatales deciden no certificar la elección en esos estados, por lo tanto no se designan los electores que van al colegio electoral a emitir esos votos que cada estado tiene en el colegio electoral, y los demócratas inician un proceso legal que eventualmente a los pocos días llega a la Suprema Corte, a diferencia de lo que ocurrió en el 2000, cuando la Suprema Corte falló a favor del Partido Republicano en Florida. Ahora la Suprema Corte no se pronuncia sobre el resultado, pero sí dice dos cosas. Primero, que el presidente sí tiene atribuciones para llevar a cabo una investigación en función de la mayoría republicana que hoy hay en la Cámara, en la Corte Suprema de Justicia. Y segundo, declara que para el 14 de diciembre los estados tienen que enviar a sus electores al colegio electoral, y que si esos estados que están en contienda, en disputa, no han podido certificar la elección, el colegio electoral de todas maneras se debe reunir para emitir sus votos. Llega el colegio electoral, faltan 3 o 4 estados, ninguno de los dos candidatos, dado que esos 3 o 4 estados no han emitido sus votos, llega al umbral de los 270 votos necesarios para ganar el colegio electoral y ser ungido como presidente de los Estados Unidos. Y entonces, ¿qué sucede? Con un colegio electoral en un impasse sin que ninguno de los dos candidatos llegue a los 270 votos electorales, la decisión, con base en la Constitución de los Estados Unidos, se turna a la Cámara de Representantes. Y la Cámara de Representantes se erige en el espacio de decisión de a quién se le otorga la elección. Por las reglas en la Cámara de Representantes, cada estado tiene que emitir un voto a favor de uno de los candidatos. Ese voto se emite en función de la mayoría de legisladores que pertenecen a uno u otro partido al interior de cada estado. Hoy por hoy hay 26 estados representados en el Congreso Federal que tienen una mayoría de legisladores republicanos, contra 23 que tienen una mayoría de legisladores demócratas. Uno de ellos, Pensilvania, tiene mitad y mitad demócratas, mitad republicanos. Como asumiendo incluso que como resultado de las elecciones presidenciales los demócratas lograsen aumentar, que es posible, el número de legisladores demócratas de la bancada de Pensilvania en la Cámara de Representantes, de todas maneras, con uno más, 24-26, es punto, set, partido y campeonato a favor de Donald Trump. Este es el escenario rocambolesco, ciertamente, pero que le está quitando mucho sueño a algunos de los estrategas demócratas en función de lo que podría ocurrir el 3 de noviembre, sobre todo si hay resultados muy apretados en estados bisagra, y si este camino que el presidente Trump ha venido empedrando de cuestionar la confiabilidad de los votos, de los procesos, al iniciar acusaciones de que podría haber fraude, es este escenario que podría ser enormemente complejo y que paradójicamente podría acabar dándole la victoria a Donald Trump en las elecciones presidenciales del 2020. Un escenario ciertamente muy peligroso para la democracia en Estados Unidos, pero también con impactos para sistemas democráticos en otras partes del mundo.